porque ahora te hace como que sí está, si no. Todavía digo, ya algunos años, por 2012, 2013, que estaba acabando cirugía bariátrica, pues todavía era así como de las cuestiones que nos debatían mucho si era o esto, pues ahorita ya hay bastante evidencia científica de que pues sí se logra un buen control. Ahorita vamos a ver ahí pues cosas ya más concretas. ¿Okay? Bueno, un poquito acá estuve en el centro médico, hice en el GA cirugía endoscópica, cirugía bariátrica. Pues aquí estamos ahí en lo privado y todavía seguimos por el IMSS, que ahorita voy a estar allá, pero siempre se puede llegar a nada. Entonces, pues objetivos de la plática, un poquito acerca de la obesidad, pues conceptos de cirugía bariátrica y metabólica, porque muchas veces pues ni siquiera sabemos exactamente a qué nos referimos con cirugía metabólica, y principalmente las indicaciones y los alcances de este tipo de procedimientos. ¿Okay? Bueno, nada más acá recordando, porque pues vamos a estar hablando mucho de esto. De acuerdo a la OMS, pues todavía seguimos utilizando el índice de masa corporal como los marcadores de obesidad. Tenemos pues a partir de 30, que es acá, obesidad grado 1. Esto es lo rojo, por decir, el que está encuadrado en rojo, eran como las indicaciones clásicas de cirugía bariátrica. Clásicas que pues, digo, todavía vienen en los libros, o sea, que están todavía de hace 10, 15 años. Actualmente ya ha ido bajando, por ejemplo, ahorita ya por la FDA, digo, las asociaciones americanas de cirugía bariátrica, aquí en México obviamente, está a partir de 30, y ya incluso en Asia está operando a partir de 27. Cuestiones muchas veces no tanto bariátricos, sino cuestiones metabólicas. Entonces, bueno, la obesidad principalmente, digo, entre más azulito es donde más hay obesidad, pues se puede ver que es un problema de la cultura occidental principalmente, muchas veces por el tipo de alimentación, por el tipo de comida que tenemos. En México tenemos desafortunadamente que más del 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Existe ahí el que es el primer lugar, México, que es Estados Unidos. En obesidad mórbida continúa siendo Estados Unidos. Desafortunadamente en México ya desde sobrepeso, o sea desde esos cuadros que pusimos de 26 en adelante, el 70% de la población tenemos ya obesidad, un 73% de las mujeres. Decía el nuevo en salud que salió en 2017 el 74 y tantitos por ciento de las mujeres tienen arriba de sobrepeso, y prácticamente el 69.9% de los hombres también tienen sobrepeso. Esto obviamente ha aumentado los gastos en cuestión de salud al doble, se han ido de 10 años, se han duplicado, por, digo, no tal cual parece la obesidad, sino por las cuestiones que trae de pues, diabetes, hipertensión, dislipidemia, todas las complicaciones extras, ¿no? Problemas cardiovasculares. Entonces, bueno, en cuanto a cirugía bariátrica, pues son los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos que modifican de una forma anatómica, funcional y metabólica el tracto digestivo, que ahorita nos vamos a centrar un poquito más acá en lo metabólico. Existen procedimientos que son restrictivos, malabsortivos y mixtos. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de procedimientos, estamos un poquito adelantando. ¿Y cuál es el objetivo de cirugía bariátrica? También ya es un porcentaje, un concepto pues ya de antaño, pero es el que se sigue utilizando por los institutos nacionales en Estados Unidos, que es lo que seguía más aquí en México, que es que se logre con la cirugía más de la pérdida del 50% del peso excedido. Eso es a más de un año, año y medio. La verdad es que actualmente con las cirugías que hay, que es más manga, bypass gástrico, esto se logra en 6 meses. Yo consulta a 4 pacientes, tienen menos de 3-4 meses y ya tienen más del 50%. La verdad es un concepto un poquito ya obsoleto, sin embargo, bueno, es el que sigue, ahora sí que de forma general. Principalmente la idea es mejorar o resolver las comorbilidades, poderlas controlar y pues mejorar la calidad de vida de los pacientes. Acá lo que les decía, restrictivos, malabsortivos y mixtos. Hay varios tipos de procedimientos. Restrictivos, muestro acá una imagen, estoy regresando. Bueno, en cuanto a los restrictivos, actualmente el restrictivo por excelencia es manga gástrica. Hubo un tiempo que fue la banda gástrica, muy famosa a finales de los 90, principios de los 2000. Muchos de mis maestros o de los que van a congresos pues fueron hasta ellos, dicen que fueron bandoleros,
ponían 15, 20 bandas al día en el norte del país. Actualmente están quitando parte en todas las bandas. Yo he puesto una banda y he quitado como 40 bandas. ¿Por qué? Porque erosionan el estómago. Actualmente el restrictivo por excelencia es la manga gástrica. Mal absortivos está la derivación biliopancreática, que se utiliza mucho en Europa, y mixtos, que es restrictivo y mal absortivo, que es el bypass gástrico, que es al fin y al cabo, puede ser que sigue siendo el gold estándar, ya no es el que más se usa, vamos a hacer una diapositiva de eso, pero el bypass es el que mejor resultado tiene y vamos a hablar mucho de bypass en esta clase. Entonces, lo que les decía hace rato, ¿se acuerdan que decíamos que, pues de acuerdo ahí al consenso, que había más del 50%? La realidad es que actualmente se consideran los resultados entre 50 y 75% de pérdida de peso excedido como un resultado muy bueno, y como resultados excelentes más del 75% del peso excedido. ¿Qué es lo que buscamos? Con manga, bien cuidado, todo se puede lograr este 75%, con bypass prácticamente, y con esas cargas metabólicas que ahora son las que usamos, generalmente sí se puede lograr este objetivo, ¿no? ¿A qué me refiero con este porcentaje? Es el exceso de peso que tiene el paciente. Por decir, digo, en el paciente ideal, ¿no? De 1,70, más o menos, debe ser menos de 70 kilos. Estamos hablando, pues un paciente ya con obesidad mórbida tendría como unos 50, 60 kilos de exceso de peso. Entonces, tal vez de esos 60 kilos, que en vez de pesar 70, pesara 130 kilos, o sea, alguien como de mi estatura y que pese 130 kilos, ¿no? Pues está gordito, será como 44, 45 de IMC. La idea es que de esos 60 kilos perdiéramos más del 75% para tener excelentes resultados, ¿ok? Que tendría siendo de 60 kilos, pues unos 40 y tantos, casi 50 kilos de pérdida de peso, ¿ok? Entonces, indicaciones, igual, estas son las clásicas, estamos hablando de hace 15, 20 años, más de 40 de índice de masa corporal, más de 35 asociado a una comorbilidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia o problemas osteoarticulares. Y ya actualmente, en las guías más nuevas, todavía no está tal cual así como aprobado mundialmente, pero la verdad es que ya todas las guías nuevas vienen a partir de 30 de índice de masa corporal con comorbilidades. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tenemos? Pues la remisión o el control de enfermedades metabólicas, principalmente diabetes, hipertensión, dislipidemia, la disminución del riesgo cardiovascular. Hay estudios que comprueban el aumento de sobrevida en más de 10 a 15 años. SAUS, el 95% de los pacientes de SAUS se curan, patologías mecánicas articulares también, ¿no? Y principalmente algo que pues a veces no le damos tanta importancia, que es el bienestar psicosocial y la calidad de vida. La realidad es que pues, muchos de los pacientes que operamos pues, ni siquiera son de obesidad mórbida, son de 30 y tantos índice de masa corporal, pero pues muchas veces es por esta cuestión y sí se ve la mejoría en todos los entornos, incluso en el trabajo, ¿no? Los pacientes. Ya aquí acabando un poquito la introducción, por decir, este acercamiento a cirugía bariátrica, en 2001 Rutledge, que es uno de los actuales pilares de la cirugía bariátrica, es un canadiense, decía una cirugía bariátrica ideal, pues como todo lo ideal o lo es que perfecto, pues es utópico, ¿no? Porque la verdad es que nunca se ha logrado esto. Tendría que ser efectiva en la pérdida de peso, que tuviera una complejidad baja, que fuera un tiempo quirúrgico corto, que fuera segura, que tuviera una baja mortalidad, fácil de modificar en el caso de que hubiera una pérdida de peso inadecuado, que los resultados fueran reproducibles mundialmente, que muchos han sacado ciertos tipos de variaciones en la cirugía, pero pues nada les funciona a ellos, ¿no? Y mundialmente pues no se pueden reproducir los mismos resultados. Que tuviera una corta estancia intrahospitalaria, complicaciones mínimas y fuera barata y pues que no hicieran hernias internas. La verdad es que actualmente todas cumplen algunas de estas, pero pues otras no. Generalmente las cirugías que tienen mejores resultados, pues el problema es que son más largas, tienen más mortalidad. Entonces, pues esto la verdad es un poquito utópico, ¿no? Este es el artículo original, 2001. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más a la cuestión de lo metabólico, que la verdad es que digo, cirugía bariátrica y metabólica pues es lo mismo, es como una rama, por decir, una derivación de la cirugía bariátrica. Tenemos que, bueno, en pacientes diabéticos, un 90% de los pacientes con diabetes,
tienen sobrepeso u obesidad. ¿Se acuerdan de ese 70% que habíamos dicho los mexicanos? Bueno, pues que están en sobrepeso. Ese 90% de los pacientes de diabetes pues tienen cierto grado de sobrepeso o ya obesidad. Se ha visto que el índice de masa corporal mayor de 30 nos da un 50% de riesgo de diabetes, y un índice de masa corporal mayor de 40, que es obesidad severa, pues ya nos da más del 90% de riesgo de diabetes. En pocas palabras, la mayor parte, y digo, eso está escrito y pues desafortunadamente lo vemos en la consulta, digo, más los mexicanos que tenemos mayor riesgo para diabetes, como los latinos, si quieren llamarlos así. Estos pacientes con obesidad severa, prácticamente todos, el 100%, tienen algún problema en cuanto a el control de la glucosa, ya sea una glucosa elevada en ayuno, una resistencia a la insulina o ya diabetes por sí misma. Es prácticamente el 100%, pero bueno, un 90% van a desarrollar diabetes si continúan con esa obesidad severa. También es cierto que menos del 10% de los pacientes con diabetes se puede mantener un peso ideal a más de 10 años con el tratamiento clásico, que es dieta y ejercicio. Y por el otro lado, el 95% de pacientes con obesidad grado 2 o 3 no se logra una pérdida adecuada de peso. La pérdida de peso va muy en conjunto con la mejoría glucémica, ¿no? Con el control glucémico. Entonces, ya entrando a tal cual a los terrenos de cirugía metabólica, tenemos que se utiliza en índice de masa corporal mayor de 30, que esté asociado a tratar las enfermedades metabólicas que habíamos mencionado. Tenemos que hay una mejoría en el 100% de los casos, y la remisión, que es lo importante. Ahorita vamos a ver algunos conceptos de a qué se llama remisión. Muchas veces lo dicen o lo venden como que se cura la diabetes. No es cierto, no se cura, se puede controlar, pero realmente la palabra correcta es remisión, que es remisión parcial, remisión total y remisión prolongada. Ahorita vemos los detalles. Entonces, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? Porque tal vez estamos hablando así, bueno, pero ¿qué procedimientos son estos, no? Actualmente, lo que les decía, lo que más se utiliza es básicamente la parte de arriba, que es manga gástrica, que es actualmente el procedimiento que más se realiza a nivel mundial de cirugía bariátrica. Metabólicamente no es tan activo. Los dos más activos son bypass gástrico, que es el bypass gástrico en Yederru, que es como el clásico, que es el que más hacemos. El bypass gástrico de una sola anastomosis, este es el mal llamado mini gastric bypass, que quien lo hace lo vende como, pues, ¿cómo es? Y con los pacientes funciona, porque como dicen mini gastric, dicen, es que es más pequeñito, menos complejo. No es cierto, es básicamente un bypass de una sola anastomosis, su nombre correcto, que llaman vago. La verdad es que, como nosotros, digo, la escuela que traigo de endoscopía de cirugía, de una anastomosis no lo hacemos porque da un chorro de reflujo. Da un reflujo a veces incontrolable y hay que convertirlos a bypass en Yederru. Y la otra es que cuando llega a fugar es un desastre, porque acá en Yederru tenemos aislada la primera anastomosis de bilis, jugo pancreático y todo. En cuando llega a fugar, fuga bilis, fuga jugo pancreático, fuga jugo gástrico, entonces es un verdadero desastre. Entonces, lo que no dicen los que operan en mini gastric bypass, la verdad es que no. Acá en México no están aceptados en los congresos, solo algunos hacen el mini gastric bypass. Y digo, acá abajo, el bypass duodeno-yeyunal, que es utilizado en Europa. SALIS, que este es uno de los procedimientos que tienen actualmente mucho auge, está en investigación para precisamente cirugía metabólica. Se puentea mucha cantidad de intestino y la anastomosis se hace en el duodeno. Y la banda gástrica, que pues prácticamente está en desuso. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito más acá en cuanto a los procedimientos. Acá, por cuestiones del equipo, no nos jala el video. Digo, yo sé que no se ve igual, pero pues, está aquí en pequeñito. Manga gástrica, lo que hacemos aquí abajo es reducir el tamaño del estómago, básicamente. Es dentro de la cirugía, esta gran popularidad porque es menos compleja, es más rápida. Lo que se hace es una gastrectomía vertical, que es el nombre científico, por decirlo. Esta parte del estómago, el fondo y el cuerpo gástrico se retira, se extrae, y queda un estómago pequeñito de aproximadamente 130, 150 mililitros. No se interrumpe el tracto gastrointestinal, ahora sí que no se hace ninguna unión, ninguna anastomosis. ¿Okay?
Por eso es que actualmente pues, más del 50% de las cirugías a nivel mundial son mangas gástricas. Regresando aquí arriba, este era el video. Entonces, manga gástrica, hay básicamente dos indicaciones de manga gástrica. Uno es pacientes entre 30 y 40 de índice de masa corporal. Ahí no es una regla, se puede jugar un poquito en eso. 40 y tantitos, estoy a 41, 42. Se puede utilizar manga gástrica con muy buenos resultados. Y el otro indicación de manga gástrica es como pues, que la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, que son pacientes súper obesos. Más de 50, la verdad es que esto también ya está un poquito obsoleto. Son pacientes súper obesos de más de 60 o 70 de índice de masa corporal, 180, 200 kilos, 200 y tantos, que un bypass va a ser muy tardado, le da más movilidades postquirúrgicas o transquirúrgicas. Entonces se hace una manga gástrica, que es como nació la manga gástrica. La manga gástrica nace a finales de los 90 con el presidente Rutledge, el que les comenté de la cirugía bariátrica ideal. Él empieza a hacer la cirugía en 2 tiempos con pacientes muy obesos para disminuir la movilidad. Les hacía primero la gastrectomía y en un año los convertía a un bypass gástrico. Lo que se va dando cuenta, y ni siquiera él es el que tanto se da cuenta, sino los mismos pacientes, al año que están yendo a su seguimiento, ¿verdad? Al año y medio, le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues yo ya bajé 60, 70 kilos, ¿no? De los 200 que tenía. ¿Sabes qué? Pues ya déjame así, o sea, ya. Entonces, empieza a hacer una serie y publica eso en el 2001 con una serie de 5,000 casos de mangas gástricas en superobesidad. Actualmente, por eso es que es lo que más se hace manga gástrica, pues es una cirugía un poquito más rápida, menos compleja con bypass. Aunque el pero es que los alcances metabólicos de una manga sí son menos. O sea, si ustedes me preguntan qué es mejor metabólicamente, si es un bypass. ¿Ok? Bueno, la pérdida de exceso de peso, lo que decíamos al inicio, es más o menos entre un 60 a 75%. Entonces, entre los resultados que hablamos de las primeras tablitas, estaba entre muy bueno a excelente en cuanto a pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, video. Entonces, esta es la cirugía de manga. No sé qué tanto se puede ver allá atrás. A grandes rasgos es la disminución del tamaño del estómago, es una gastrectomía vertical. Acá estamos dividiendo el estómago del epiplón, nos vamos toda la curvatura mayor, y lo que buscamos con esto es una cirugía restrictiva. Aquí estamos llegando a los vasos cortos, este es el vaso, es la parte como crucial ahí donde puede sangrar, es aquí, acá está separando ahí el pilar. Entonces lo que se busca es quitar todo el cuerpo y el fondo gástrico, ahí queda el pilar ahí todo bien peloncito. Y aquí nos vamos acerca del píloro, aproximadamente entre 3 a 6 centímetros del píloro. Lo que hacemos, lo que atrás se veía era el páncreas, ahí abajo está el páncreas. En el estómago se mete un buggy, una sonda, que es entre 32 a 36 French. Yo en lo personal usamos 36 French y nos pegamos bien a la sonda y va quedando el estómago pequeñito, ¿no? Quitamos todo el cuerpo, el fondo gástrico. Obviamente, entre más gordito sea el paciente, pues quedan unos estómagos muy grandes. Por eso que al final le metemos gas o líquido para ver cuánto quitamos. Llegamos a quitar hasta 1500, 1800 de estómagos. De pacientes muy gorditos, ¿no? Lo normal son como 1000 mililitros más o menos de capacidad que se quita. ¿Ok? Eso en cuanto a la manga. Realmente el bypass gástrico es el que mejores resultados tiene en cuanto a lo metabólico. Manga gástrica, ahorita vamos a ver algunas imágenes y ahí midiendo la P, que tan significativo es el resultado, eso, pero sí el bypass gástrico es el que mejores resultados da en cuanto a control de diabetes. Como veíamos hace rato en los diagramas, pues manga gástrica, recuerdan que era una gastrectomía vertical, o sea, un corte vertical. Aquí si hacemos un estómago pequeñito, un pouch gástrico de 50 a 70 mililitros, y al interrumpir acá, al dejarse como cuadradito, el pouch, tenemos que volver a unir el intestino con esto y se hace una Y de Roux. Ya sea la técnica, si es lo que comentaba, una sola anastomosis o dos, que este es el clásico, que es el que más hacemos. Lo que se hace es subir esta asa que estaba aquí, la pegamos acá arriba, entonces es en Y de Roux porque así queda, ¿no? Una Y, la Y de Roux es una técnica de reconstrucción de gastrectomías. Nada más acá lo que hacemos es la restricción con el pouch gástrico. ¿El estómago restante? Se queda ahí, el estómago nativo, se llama estómago excluido, se queda ahí. Siempre digo, es una pregunta que la mitad de los pacientes hacen: oye, ese estómago, ¿por qué no me lo quita?
La verdad es que los japoneses empezaron a hacer eso a finales de los 90, principios de los 2000, pero se dieron cuenta de aumentaba el tiempo quirúrgico, aumentaba el riesgo de sangrado, y los japoneses lo hacían mucho porque en Japón hay un índice muy alto de cáncer gástrico. Entonces, como prevención, ¿por qué? Porque sí, uno de los peros del bypass es que este estómago queda, por decir, sí se puede llegar a él por endoscopia, pero necesitaríamos un enteroscopio o necesitaríamos hacerle un hoyo acá y meter por medio de un trocar el endoscopio para entrar a ver ese estómago. Es por eso que los japoneses empezaron a quitarlo, pero sí aumentaba mucho el tiempo quirúrgico y el riesgo de complicaciones y sangrado. Entonces, generalmente se queda el estómago. Siempre, se debería hacer, no todos lo hacen, pero siempre a un bypass gástrico le hacemos una endoscopia previa para ver que tengan el estómago sin ninguna cuestión, que no haya pólipos. Si hay pólipos hay que quitarlos. Solo en pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer gástrico, familiares directos de cáncer gástrico a edad joven, sí les hacemos la gastrectomía prácticamente total. Pero en general se queda ahí el estomaguito y ahí está, produce ácido gástrico. Eso no está comunicado todavía al duodeno, eso no tiene mayor costo. ¿Ok? Entonces, en el bypass, perdón por eso, no nos corrió aquí en grandote. En el bypass gástrico, lo que les decía, se hace un estómago pequeñito acá, aproximadamente 70 mililitros, se secciona el intestino. Aquí hay algo importante, de unos 10 años para acá se empezó a hacer el asa metabólica más larga. El asa metabólica es donde viene, o sea, desde el duodeno, el ángulo de Trex, esto. Antes se hacía más larga la alimentaria, o sea esta, y la metabólica cortita. Actualmente, para presente control de diabetes, hacemos al revés, dejamos el asa metabólica de más o menos 90 centímetros, 1 metro o hasta más, 1,10 m, 1,20 m, y el asa alimentaria de 50 centímetros más o menos, que son cambios que se han hecho actualmente, 5 o 6 años para acá. Pero yo cuando hice la subespecialidad, los hacíamos normales, y ya después los empezó a hacer al revés, y ya hasta mi maestro se enojaba y me tocó mano, pero pues ya empezamos a ir a congresos y eso, y pues actualmente la tendencia es eso, hacer la asa metabólica un poquito más larga que la otra. Resultados con bypass gástrico. El exceso de peso que tenemos, el que se pierde, lo comentábamos hace rato, 12 meses se puede llegar hasta un 75%, y a los 2 años sí se puede llegar, igual hay series que dicen hasta 90%, la realidad es que es cerca de un 70-80%. Pacientes jóvenes, no tan gorditos, sí puede ser un 90%, o incluso pacientes que no sean obesidad mórbida, que se les opere, que son por diabetes, llegan a peso ideal con un bypass gástrico. Aquí lo importante con el bypass es que a largo plazo tiene mejores resultados que otras cirugías como la manga. A 5 y 10 años se logra una buena pérdida de peso a pesar del tiempo, y pues lo que es un poquito más centrado a nuestra plática, la resolución de comorbilidades. Diabetes se logra hasta un 80-85% de resolución, hipertensión 60-80%, dislipidemia más del 90%. La verdad es que las dislipidemias, salvo que sea una dislipidemia familiar, que obviamente son muy difíciles de tratar, prácticamente todos los pacientes logran control de triglicéridos, colesterol, y también de SAOS, prácticamente todos los pacientes logran el control de SAOS, ya pacientes incluso que están constipados. Estas ya de técnicas, cómo hacemos las anastomosis, estos son videitos, pero pasamos por acá. Entonces, esto es de los datos de la Asociación Mexicana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, de 180,000 cirugías. Lo que les decía, prácticamente el 50%, un poquito menos, de cirugías son manga gástrica. Acá ya salieron las de 2015 a 2017, y ya manga gástrica es el 50 y tantos % de lo que se hace a nivel mundial. Bypass gástrico es el 34%, bandas pues ya están en desuso, y pues ya otros procedimientos pues, son mucho menos. La verdad es que actualmente, con lo que sabemos de cirugía metabólica, yo considero que acá en bypass gástrico probablemente tenga otra vez cierto repunte por la cuestión de los controles metabólicos. Entonces, digo, algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas que tienen el mayor peso estadístico. Por ejemplo, este metaanálisis de 164 estudios
160,000 pacientes. Esto es de 5 años. Los chinos, bueno, en Asia están operando mucha cirugía metabólica. Entonces, en cuanto a los resultados ahí que se han obtenido, es que, bueno, en cuanto a la pérdida de peso, manga y bypass es muy similar, principalmente a los 12 meses. A los 24 meses, la realidad es que el bypass sí logra una mayor pérdida de peso, pero los primeros 12 meses se comportan muy parecido a manga y bypass gástrico. Dentro de las conclusiones que llegan es que si el bypass, acá englobamos bypass, el común que les digo, el Y de Roux y el de una sola anastomosis, para no meternos ahí en tanto. La verdad es que meten bypass en una sola, pero bueno, se logra un mejor control y la remisión de comorbilidades es mejor a largo plazo, tanto en el control de comorbilidades como en la pérdida de peso. ¿Cuál es el punto fuerte que tiene manga? Es que es un procedimiento pues más seguro, entre comillas, porque es mucho más rápida la cirugía, es menos compleja, tiene menor índice de complicaciones, y la otra es que no se necesitan suplementos. Un paciente de bypass, si hay que suplementarlo diario, tienen que tomar hierro, calcio y multivitamínico diario. Y ahorita hay unas tabletas que viene todo en eso, pero a veces no es tan fácil. Plain Life, no es tan fácil conseguirlas acá en México. Hace como 2 años en un congreso me dijeron que si yo quería venderlas, pues de menso dije, no es ok. Y pues ahorita ya no las consiguen casi en ningún lado, se piden por internet. Pero si no le das pues a la antigüita sus suplementos por separado, y mientras tomen sus suplementos sin mayor problema. Acá lo que es muy importante es el equipo multidisciplinario, que está conformado pues, por nutriología clínica, la parte de psicología, psiquiatría incluso, el endocrinólogo, gente, bueno, cuando es el médico internista, ya pacientes mucho más descompensados, pues nos damos con endocrinología, pero de cajón pues, tenemos al internista, cardiólogo, la parte de nutrición y psicología, que pues vemos al paciente en conjunto, ¿ok? Tanto antes como después de la cirugía. Entonces, en cuanto a cirugía metabólica, que es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que decíamos, mejoran, repiten las enfermedades metabólicas, y pues en general, hasta ahorita se puede decir que son los mismos procedimientos de cirugía bariátrica. Ya están naciendo ahorita, o bueno, ya están haciéndose, pero realmente no están todavía aprobados por algunos, por FDA, por las asociaciones americanas, ya tal cual como procedimientos puramente metabólicos. Por eso es que seguimos usando los mismos que cirugía bariátrica. La verdad es que son pequeñas variantes, o tampoco es como que sean una diferencia extrema en cuanto a las cirugías que ya existen. Entonces, bueno, observamos una mejora importante en comorbilidades. Ahorita muchos todavía están, como les decía, en estudios experimentales, en ensayos clínicos, y que bueno, ya se está practicando cirugía puramente metabólica. ¿Qué se llama esto? Pacientes incluso con peso normal, pero que se someten a cirugía para control de diabetes. Esto principalmente donde más lo están haciendo es en Asia. Acá todavía como que, en México realmente no se hace practicante, en Estados Unidos todavía está en parte de estudios, pero en Asia, en China, en Japón, en India, también están haciendo ya cirugía en pacientes de índices de masa corporal de 25 a 30, incluso abajo de 25 ya están empezando. O sea, ya hay varios reportes, son series grandes de 4 o 5 mil pacientes, o sea, no son tan pequeñas. Entonces, bueno, lo que decíamos, el índice de masa corporal, pues en la aplicación clásica que era más de 35, actualmente ya sabemos que pues, se pueden operar pacientes desde 30 a 35 de masa corporal de una forma segura y pues sin que nos caiga ahí la ley de por qué estamos operando a esos pacientes, principalmente para el control de cuestiones metabólicas, ¿no? Hay mejoría en el 100% de los casos, todos los pacientes mejoran, y remisión en más de la mitad de los casos. Hay unos factores que son de bueno o de mal pronóstico, pero ahorita vamos a ver, porque no es también. Luego, y es algo que voy a adelantar, ¿no? Que hacemos mucho hincapié, y que era como la pelea mucho, pues no sé, cuando todavía estaba en el GEA, era ahí con la ex jefa de medicina interna ahí, que nos mandaban los pacientes, pero ya cuando tenían 20 años de diabetes, ya que llevaban con 4 hipoglucemiantes, con o sea, cuánta cosa, pues obviamente eran pacientes que no responden de la misma forma, con una reserva pancreática mínima. En centro médico igual nos mandaban así los pacientes, ya los que no podían hacerles nada endocrino, los mandaban. Pues obviamente la respuesta era muy pobre, porque pues ya la reserva pancreática era mínima. Actualmente es al revés. Digo, obviamente hay que estadificar bien al paciente, pero un paciente obeso con diabetes
de poco tiempo de evolución, idealmente menos de 5 años, 10 años todavía, tienen un muy buen pronóstico para la remisión de diabetes. ¿Okay? Entonces tenemos en el efecto postquirúrgico, inicialmente se pensó que, ahora sí que hace unos 20 años, se pensaba que el control de diabetes era directamente proporcional a la pérdida de peso. O sea, todos sabemos que un paciente baja de peso, pues mejora sus controles glucémicos. La realidad es que lo que se fue viendo es que hay un control glucémico, que ahorita lo vamos a ver, se traje ahí uno, que es hasta chisme del paciente porque es lo que me mandan ahí, a la primera semana de operada, cómo tienen los controles glucémicos. Ese es totalmente independientemente de pérdida de peso, porque pues, el paciente sale de la cirugía pesando exactamente lo mismo que cuando entró, hasta un poquito más por los líquidos, pero al segundo o tercer día, o incluso desde el primer día, sus glucosas, sus destróxidos, todo, están prácticamente en índices normales. Ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos. Digo, a grandes rasgos, porque yo tampoco no soy endocrinólogo y si una parte me chocó de hacer cirugía bariátrica es pues meterme a esto metabólico, pues ponerme a estudiar todo eso. Pero bueno, de hablar es parte, y la verdad es que es una parte muy interesante. Cuando yo era alrededor de cirugía y como breviario cultural, cuando uno de mis maestros me dijo, oye, ¿sabes esto de cirugía metabólica? Me empezó a enseñar, yo estaba en el centro médico todavía, artículos del control de diabetes. Y dije, no, pues no inventes, ¿cómo con cirugía se va a controlar la diabetes? No, sí, me mira. Y pues sí, digo, ya para esa época, que fue como en 2008, 2007, 2008, pues ya había series muy grandes en cuanto a cirugía metabólica. Aquí en México la verdad es que casi no era muy conocido, pero ya en otros lugares pues se estaba haciendo con series grandes y con muy buenos resultados. Todo lo que les decía se acuña pues de una pérdida o bueno, una remisión más bien de diabetes que es independiente a la pérdida de peso. Entre los procedimientos quirúrgicos, lo que les decía, aquí viene de los más realizados en el mundo como en orden del que mejor resultado tiene para control de diabetes al que menor tiene. Bueno, entonces a los que mejores resultados tienen serían así como en este orden. La derivación biliopancreática es excelente para el control de diabetes, pero la realidad es que prácticamente no se hace. Aquí en México creo que lo hacen, no sé, como 3 o 4 cirujanos en todo México. En el GEA con mis maestros se hicieron como 5 o 6 y la verdad es que pues, no hubo muy buenos resultados, como decir, muy malos, porque es una cirugía muy compleja, son como 5 o 6 horas en manos o sea, un bypass gástrico pues ya en manos, así que no estemos tan mal, lo hacemos como en 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Una derivación, pues, con mis maestros echaban como 5 o 6 horas, como 6 horas, y hay que se echa hasta 10 horas en una derivación. Entonces, obviamente el paciente sale a terapia, etc. Yo en lo personal, para ser sincero, no hago derivación biliopancreática, en algún momento ya pues, me perderé el miedo, pero bueno, bypass gástrico es lo que más se hace y lo que se tiene muy buenos resultados, y también que de forma uniforme ya, perdón por el pleonasmo, de una cuestión ya uniforme, se sabe que hay muy buenos resultados con una cirugía no tan larga, con un índice de comorbilidades bajo. Y manga gástrica, pues la verdad es que lo dejamos para un grupo de pacientes en cuanto a lo metabólico, para pacientes que tengan ya sea prediabetes, una glucosa elevada en ayuno, o resistencia a la insulina, o que sean no tan gorditos, que tengan obesidad grado 1 con diabetes de recién diagnóstico. Y les va muy bien inicialmente, aunque si a los 10, 15 años pueden tener otra vez que empieza a aumentar la glucosa. Pues, pocas palabras, ahora sí que lo que más he dicho acá y lo que seguiré diciendo, el bypass gástrico, pues ahora sí que viendo riesgos y beneficios, es la mejor cirugía en cuanto a lo metabólico actualmente. Está en SARIS, que es una anastomosis, se hace una manga gástrica, o sea, se reduce el tamaño del estómago y se hace la anastomosis en el duodeno, que es actualmente las series, pues hay varias grandes de 10.000, 15.000 pacientes con las cuales se tienen muy buenos resultados, pero también el problema es que es más difícil. La disección del duodeno per se es difícil en cirugía, entonces si el riesgo de hacer ahí alguna barbaridad pues es un poquito más alta. Entonces, sí no dudo que en unos años, tal vez si en 5 años damos una plática igual, o en 10 años, tal vez sí ya el SARIS sea mejor. Como acá en México, con el Rubén Leñero, estaban llevando una buena serie de SARIS, estaban haciendo con buenos resultados, pero
pues como ya sabemos lo de siempre, ¿no? También quién sabe qué tan, según tenían muy buenos resultados y nada de complicaciones. Cosa que pues yo conozco a algunos de los que trabajan ahí eso y pues no es tan cierto, ¿no? Como lo han presentado, según cero complicaciones, pero no es cierto, incluso pues sí, como todo en cirugía, pues ya incluso hasta ha habido mortalidad en estos procedimientos, que bueno, siempre existe en cualquier cirugía. Entonces habría que ver, bueno, qué tanto el SADIS en un tiempo, precisamente por la disección del modelo, que es más difícil. El modelo juega una parte muy importante, ahorita vamos a ver en cuanto al control metabólico. Indicaciones de cirugía metabólica. Entonces tenemos obesidad, ya vimos que de cualquier grado, desde obesidad grado 1 a 2, 3 obviamente, con diabetes mellitus o incluso con síndrome metabólico. Pacientes que tengan un síndrome metabólico con todos los componentes también son candidatos para cirugía metabólica. El índice de masa corporal menor de 30, pues todavía le pongo acá una interrogación. En Estados Unidos las guías pues todavía no lo aprueban al 100%, en Asia sí están operando ya esto, en Europa todavía están entre que sí y no. Entonces bueno, todavía el índice menos de 30, pero no dudo que en X tiempo se van a empezar a hacer esos procedimientos también. Hay algunas cuestiones de endoscopía que les traigo ahí un mínimo adelanto, que pueden ser una buena opción para estos pacientes que no sean que sean sobrepeso o peso normal. Antes, y los libros así, si tú buscas un libro, digo, obviamente son cuestiones de hace 10, 15 años, lo ponían como diabetes de difícil control. Actualmente lo que les decía, y esto hay que hacer mucho énfasis, no, o sea, no son para diabetes de difícil control, o sea, no es que sea ya como el último, ahora es que el último recurso, ¿no?, que tenemos después de que se agotó todo, que ya pasó tiempo, que ya el páncreas no tiene nada de reserva. La realidad es que, digo, obviamente yo por mí diría, pues pacientes con LOLO, con diagnóstico de diabetes que vengan, ok, digo, hay que estudiarlos, hay que hacer un buen, con factores de pronóstico, como decía, con cirugía, o tal vez nos enseñan el cuadrito que tenemos, y también, bueno, obviamente, saber que si con cirugía les va muy bien, pero pues es cierto que el riesgo de una complicación, pues existe, ¿no? O sea, puede ser que les vaya muy bien a todos los pacientes, pero el paciente que se te llega a complicar, pues sí es una tragedia, ¿no? Y es un dolor de cabeza, tanto para los pacientes, tanto para el hospital, como para nosotros, porque son pacientes que se echan semanas y meses incluso en los hospitales. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí nace lo que decía, sí sería muy bueno, o sea, que todos los pacientes con menos de 5 años de diabetes pues puedan tener el beneficio de ver qué tanto son candidatos para un tipo de estos procedimientos, que obviamente el paciente también esté consciente de los riesgos y en conjunto con medicina interna, con endocrinología, pues hacer este balance, ¿no?, de qué es lo mejor para el paciente. Ahora, esta es la parte, pues digo, bonita para los internistas y para los endocrinólogos, para nosotros cirujanos pues no tan agradable, pero bueno, son algunas hormonas, hay más de 60 leucocinas que se han descubierto, o bueno, que ya se tienen bien localizadas, que actúan en este control de diabetes. Principalmente las que actúan en esto es la grelina, el péptido Y, la leptina y algunas incretinas. La grelina es una hormona que se produce en el fondo gástrico. Precisamente uno de los mecanismos de acción de la manga gástrica o del bypass también, porque se queda desfuncionalizada la parte que me preguntaba la doctora Vero. Esa grelina que se produce en el fondo gástrico es la hormona que hace que se estimule el apetito. También es una mala herencia de los primeros Homo sapiens, neandertales, todo, en cuales acumulan la grasa, que principalmente es grasa visceral. Entonces, como es una mala herencia, por decir, y disminuye la secreción de insulina. Se ha visto que la grelina en pacientes con obesidad está aumentada. Por eso es que la manga, al quitar esa parte, también tiene una función hormonal, y el bypass, al dejar desfuncionalizado ese estómago, también la grelina disminuye. ¿Ok? Y también se ha visto que los que somos muy comelones hacemos estómagos, no es que sean más grandes, pero son más distensibles. O sea, al haber una mayor superficie en el fondo gástrico, se produce también más grelina. Entonces, como ahora sí que un círculo vicioso. Digo, hay cuestiones mucho más científicas acá, pero a grandes rasgos es eso. Al disminuir el nivel de grelina, pues obviamente disminuimos el apetito, disminuimos esa predisposición a la grasa visceral y también la secreción de insulina se aumenta. ¿Ok? El péptido Y, este inhibe el apetito. Se ha visto que en los pacientes que son obesos o que tienen tendencia a la obesidad por padres obesos, el péptido Y está disminuido. Entonces, con los procedimientos bariátricos, por los puenteos que se hacen, se ha visto que aumenta este péptido Y.
La leptina es una de las primeras hormonas que se conoció, y hay unas fotos clásicas en los libros que es así un ratón gordito y un ratón flaquito, pero un ratón así bien gordito, que es donde se descubrió la leptina, que es, al estar elevada, se supone que da cierta predisposición también a la obesidad, ¿ok? Y produce resistencia a la insulina. Con la cirugía, esta cuando se produce por los adipocitos, obviamente pues, más obesidad tiene un paciente, mayor tejido graso, más adipocitos tiene y más leptina se produce. Entonces todo esto se tiene en sus orígenes hormonales, ¿no? Y la resistencia que tenemos a la insulina de forma periférica. Al disminuir la leptina, entonces también podemos mejorar la cuestión en cuanto al control glucémico, ¿ok? Y las incretinas, que son como 30 incretinas, pero las principales es el HIP y el GLP-1. El GLP-1 ahorita ha ganado ahí fama, pues el famoso Saxenda, que es de los medicamentos de nueva gama para el tratamiento de diabetes o de síndrome metabólico. ¿Qué es GLP-1? Es un análogo de la somatostatina. Estos, al GLP-1 con las cirugías aumenta. Ahorita vamos a ver por qué es que aumenta. El hígado está secretado por las células L, y la secreción para el aumento del GLP-1 se da con lípidos y carbohidratos y es insulinotrópico también. El GLP-1, ahorita vamos a ver en estas hipótesis de por qué funciona la cirugía bariátrica. En esto les adelanto, lo que actualmente se sabe más de cirugía metabólica es que la hipótesis del intestino posterior es la que más, o es la que más aporta a la mejoría glucémica, que es al llegar al intestino posterior, o sea, el ilion o la última parte del yeyuno, los alimentos directamente, aumentan la secreción del GLP-1. Entonces es lo que ahorita más peso tiene en cuanto a esto, aunque la realidad es que pues, se sabe que es una combinación de todos los factores. La hipótesis de la grelina, la hipótesis del intestino anterior y el intestino posterior. Esto anterior y posterior, digo, es cuestión biológica. El intestino anterior básicamente es el duodeno y el yeyuno, y la primera parte del yeyuno, y el intestino posterior es la última parte del yeyuno e ilion. Entonces, digo, eso es a grandes rasgos, porque digo, hay libros completos de eso, son cuestiones demasiado complejas. La hipótesis de grelina, ¿cuál es? Lo que les decía, la grelina se produce en el fondo gástrico. Entonces, al disminuir la producción de grelina, ya sea porque quitamos esa parte del estómago o porque la desfuncionalizamos, se disminuye el nivel de grelina, entonces disminuye el nivel del apetito y la ingesta también. La disminución de grelina mejora el uso periférico de la insulina y actúa a favor de las hormonas contrarreguladoras. Entonces ahí tenemos, digo, la hipótesis de la grelina, que es principalmente esa para manga gástrica, pero también para bypass gástrico funciona. La del intestino anterior es el aumento de la GLP-1. Una de las claves también que se ha visto en la cirugía metabólica es la exclusión del duodeno. Se ha visto que al no pasar el alimento por el duodeno, los niveles de GLP-1, las células K que están en el duodeno, aumentan la producción de GLP-1, y los que les decía, el GLP-1 es de los insulinotrópicos más poderosos, y también disminuye la producción de hormonas contrarreguladoras al excluir el duodeno. Con excluir el duodeno, digo, no se acuerdan cómo era la cirugía, pocas palabras, la parte del duodeno por ahí no pasa el alimento. El alimento llega hasta el asa común, pues el duodeno sigue habiendo ahí la producción de, obviamente, por el páncreas de bilis, pues llega por el hígado de bilis, de insulina por el páncreas, el cubo gástrico, pero no hay alimento que pase tal cual por el duodeno. Entonces, el duodeno por eso se considera un factor clave en la homeostasis de la glucosa. Algunas técnicas endoscópicas que están todavía ahí en prueba de si funcionan o no, se basan en esto, en la exclusión duodenal. He visto algunas puntitos de eso. Y la hipótesis del intestino posterior es que el alimento al llegar al asa común, que es el intestino distal, aumenta en gran cantidad, aumenta más o menos 10 veces la producción del GLP-1. ¿Okay? Entonces, la realidad es que lo que se tiene es que no sea nada más un mecanismo de acción, sino es una combinación de estas tres. Lo que un poquito se ha visto más, y por eso es que las cirugías que mejores resultados metabólicos tienen son las cirugías que más puentean el intestino, o sea, que más puenteamos el intestino central, lo que decía la derivación biliopancreática, se deja un asa común, o sea, donde se unen las dos asas, de como 50 centímetros, o sea, es súper pequeñito lo que se deja de absorción. Entonces, por eso es que tiene una gran mejoría metabólica, porque se cree que lo metabólico donde más peso tiene es esto, la teoría del intestino distal.
lo más puenteado. ¿Ok? Ahora tenemos algunas variables también que son para la puntuación de buen pronóstico o de mal pronóstico para un paciente que tenga, cómo le va a ir con la cirugía para el control de diabetes. ¿Ok? De los puntos son la edad, menos de 40 años, es un factor de buen pronóstico, más de 40 años, no es un factor de mal pronóstico, pero obviamente entre más se vaya alejando de esos 35 40 años, pues la mejoría puede ser menor. ¿Ok? El índice de masa corporal también lo que nos da es, entre no sean tan gorditos, tienen un mejor pronóstico. Eso principalmente es más por la facilidad técnica de la cirugía que por tal cual los resultados de la cirugía. El péptido C, también que sea menos de 2. Y la principal, estas son importantes, pero la principal son la duración de diabetes. Que digo, ahí en duración también pues, hay que ver duración real a diagnóstico, porque hay pacientes que tal vez tienen 5 o 10 años de diabéticos y se enteraron ayer, pero ya tienen con diabetes más años. La duración de diabetes es bien importante. El que se ha visto que tiene el mejor, ahora sí que pronóstico para tener una revisión total con una cirugía es menos de 5 años de diabetes. Y la otra, que no todas las tablas lo ponen, pero sí es importante, es si es insulino o no dependiente. Pacientes que ya son insulino dependientes también tienen una mucho menor respuesta, es más pobre. Por obvias razones, ¿no? Antes los pacientes son insulino dependientes, eso es porque su reserva pancreática es muy baja. ¿Ok? Como para diabetes tipo 1, pues se ha tratado de ver, pero pues ahí el resultado sí es directamente proporcional a la pérdida de peso. Sí hay algunos estudios que los han operado a pacientes gorditos con diabetes tipo 1 y sí mejora un poco, necesitan menos insulina, pero sí es literal por la resistencia periférica que hacen por la obesidad. Hay ciertas horas que al páncreas ya no se le puede sacar mayor reserva porque no, o en algunas de las MODIs o eso que ya la reserva pancreática es baja, pues no se tienen tan buenos resultados. ¿Ok? Estos términos que están acuñados son relativamente nuevos, más o menos del 2012, 2013 ya se acuñaron de forma internacional las revisiones. Revisión parcial de diabetes, ¿qué quiere decir? Que un paciente al año de la cirugía y sin medicamentos tenga una glucosa entre 100 a 125, una hemoglobina glucosilada de menos de 6.5% al año de la cirugía. Revisión completa, que es que tengan una glucosa en ayuno menos de 100, una hemoglobina glucosilada menos de 6%. ¿Okay? Igual al año y sin medicamentos. Revisión prolongada, que ese es como el objetivo que deberíamos tener con todos los pacientes, es que tengan los parámetros previos, se acaban de menos de 100 y menos de 6% de hemoglobina glucosilada, pero por más de 5 años y sin medicamentos. ¿Okay? Ese es como el objetivo que deberíamos tener con la cirugía metabólica. A veces no es tan fácil también por cuestiones del paciente, que empieza otra vez después de 3, 4 años, empieza a comer otra vez, ya no lleva tanto su dieta, pero con bypass sí tenemos muy buenos porcentajes de remisión prolongada. ¿Ok? Y la mejoría, lo que hace rato decía, 100% de mejoría en los pacientes, tal vez como que va a mejorar, es algo demasiado ambiguo, ¿no? Mejoría en diabetes mellitus se considera que sea menos del 7% de hemoglobina glucosilada, aquí en ya sea con o sin tratamiento farmacológico. Obviamente si tenemos entre un poquito menos de 7 o más de 7% de hemoglobina glucosilada con la cirugía, pues tenemos que acompañarlo de tratamiento farmacológico, ¿okay? Para que se tengan los parámetros previos de menos de. ¿Okay? Es una revisión sistemática de cirugía metabólica y digo, acá haces una comparación para no meternos en tanto aquí de EPs y de cuestiones estadísticas. Acá el 93% es la mejoría que tengan una remisión total de diabetes. Entonces con bypass gástrico, que es tenemos un 93%. ¿Okay? Manga gástrica, que les decía que es un poquito menos, tenemos un 75%. Pero en bypass tenemos más de un 90% de remisión total, que es más de un año con la cirugía. ¿Okay? Pues digo, algunos artículos, factores predictivos, por ejemplo, a un año para revisión total de cirugía. Entonces tenemos que sean
antes de la cirugía, bueno, que tengamos menos de 35 de índice de masa corporal, idealmente, sino que sea mínimo a menos de 50. Pacientes súper obesos también a eso no les va tan bien porque tienen demasiado exceso de peso. Que sea diabetes de menos de 5 años, lo que les comenté, la hemoglobina glucosilada, que antes de la cirugía, digo, obviamente van a decir, pues menos de 7, pues entonces el paciente estaba sano, ¿no? Porque tenía, pero que sea menos de 7 con control con medicamentos. Porque si un paciente ya no responde a hipoglucemia antes todo, pues obviamente un paciente que nos llega con 11, 12 de hemoglobina glucosilada con medicamentos, pues obviamente la cirugía también ya no tiene mucho que ofrecerles. Entonces un paciente que responde, eso es muy parecido como a las funduplicaturas, por decir que la doctora tal vez igual me dice, no, no es cierto, pero los pacientes que responden bien al omeprazol, antes como mucho los gastros decían, no, es que la funduplicatura es para quien no respondió a nada. No es cierto. También sabe que a los que les va bien con omeprazol les va a ir muy bien con la cirugía. Acá lo mismo, al paciente que responde bien a medicamentos hipoglucemiantes les va a ir muy bien a la cirugía. A quienes no responden con hipoglucemia tienen 3, 4 medicamentos, donde la cirugía pues no tiene mucho que ofrecerles porque su reserva pancreática pues no es tanto. ¿Ok? Y también esto de ausencia de manejo con insulina pues es un factor de buen pronóstico que no la tengan, pero la verdad es que también depende por qué les iniciaron la insulina. Desafortunadamente hay muchos pacientes que la verdad es que no sé por qué les inician la insulina, ¿no? Que fueron pues, con su médico familiar o con el médico general, tienen diabetes de recién diagnóstico y ya están con insulina. Oye, pero ¿por qué? No, pues es que así me la dejó el doctor. Pues bueno, ok. Ya lo mandas pues, con alguien que sí le sepa más, los mando con el endocrino. Pues dice, no inventes, este paciente está pues, con metformina y alguna sulfonilurea, alguna cuestión más leve de las nuevas, de las glitazonas, podría tener muy buenos resultados. Entonces también eso hay que ver, porque muchas veces se les manda insulina pues, a lo menso, ¿no? O también hay algunos pacientes que están con insulina por la poca tolerancia a la medicación oral. También es un grupo especial que sí están con insulina, pero manejan cantidades pequeñitas de insulina y que la tienen porque hubo intolerancia gastrointestinal. ¿Ok? Entonces esto pues hay que ver realmente por qué fue el manejo con insulina. ¿Ok? Entonces digo, hay muchos artículos, este se llama, es comparando el tratamiento médico intensivo contra la cirugía, y es un estudio que es internacional, es multicéntrico y aleatorizado. Entonces son ya estudios a gran escala, no son así como de que es un hospitalito y publicó su cuestión, o sea, ya actualmente son estudios a gran escala. Y pues acá ponen, no sé también, pero bueno, la disminución en cuanto a la hemoglobina glucosilada, que pues sí es mejor con la cirugía con el tratamiento médico, si tiene P significativas, entonces estadísticamente significativo. Y también digo, obviamente la pérdida de peso pues es mucho mayor con la cirugía a que con puro tratamiento médico. Pero aquí el punto es que sí se logran P significativos con cirugía versus tratamiento médico. ¿Ok? Acá lo ponen comparando pacientes. También actualmente estos ya se están medio quitando porque no se considera muy ético dejar a pacientes pues sin tratamiento, con tratamiento médico y con tratamiento quirúrgico. Entonces como que ya algunos son más completos del 2013, pero ya muy nuevos no hay de cierta forma por esta cuestión de los comités de ética. Entonces aquí las metas de los pacientes que se ponían eran más o menos muy parecidas a lo que comentamos: hemoglobina de menos de 7%, las lipoproteínas, la de baja densidad de menos de, que estuviera en menos, que es menos de 100, ¿okay? Y la presión sistólica que esté en menos de 130, ¿okay? Entonces tenemos que, por ejemplo, con el grupo de tratamiento clínico, solo el 19% logró al año las 3 metas. O sea, esas 3 metas que pusimos, solo el 20%, por decir, ¿no? Con el grupo clínico. El grupo con cirugía era un poquito mayor, de 61 puntos y tantos, del 60% con el grupo de cirugía. ¿Ok? Si de efectos adversos tenemos de pacientes, no son porcentajes, 15 pacientes con efectos adversos y 22 con bypass gástrico. Entonces, de las conclusiones que llegan a estos estudios son una gran probabilidad de lograr objetivos de tratamiento. El paciente posquirúrgico de bypass gástrico requiere menos medicamento o ninguno, pero pues más complicaciones, ¿no? Así que una vez, no, pues quita eso, o sea, ¿cómo pones eso? Pues no, pues que es la verdad, digo, y desafortunadamente cuando sí se complica un paciente de un bypass, pues sí es un poquito
compleja la situación, ¿no? En cuanto a Asia, lo que les decía, un poquito acá, este es un grupo ahí de experiencia en pacientes que tienen índices de masa corporal pequeños. En Asia consideran la obesidad grado 1 desde 27 de índice de masa corporal y la obesidad mórbida en 35. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Asia tenemos como muy buenos grupos de cirugía metabólica. Y acá tenemos también al año pues muy buenos porcentajes de remisión de cirugía bariátrica de 90%, 57%, 40%, 57%, 60%, 37% de índices de remisión total con la cirugía de diabetes. ¿Ok? Acá un de 120 pacientes, en pacientes que no están en obesidad severa, digo, de obesidad severa pues ya está así comprobado que tiene mucha mejoría con la cirugía, tanto pérdida de peso como metabólico. Pero aquí en esos pacientes que podríamos decir que es más metabólica, o sea, entre 30 y 39 índice de masa corporal, pues tenemos igual que la cirugía, más del 50% luego el control de diabetes sin medicamentos, y pues con puro medicamento un 19 a 20%. Entonces, lo mismo, grandes mejorías en pérdida de peso y control de diabetes, con resto de dejan no ha resultado con manejo médico o tratamientos nada más higiénico-dietéticos. Acá tenemos un poquito comparando lo que les mencionaba hace rato, los resultados de bypass gástrico con manga gástrica. El bypass es el más negrito, por decirlo. Entonces, sí tiene mejores resultados en cuanto al control de diabetes, principalmente inicial. Ya después que se logra una pérdida de peso, más o menos al año y medio, 2 años, se puede tener resultados muy parecidos. Pero digo, aquí este estudio falta seguimiento a largo plazo. Después, a largo plazo, la manga gástrica sí empieza a perder como el poder del control con diabetes, y el bypass gástrico sí lo mantiene a 5, 10, incluso hasta 15 años. Y hay estudios que están ahora sí con un buen control glucémico con bypass. ¿Ok? En cuanto digo, las pesas significativas en cuanto a bypass, siempre el bypass es el de más abajito, o sea, la línea de arriba es el tratamiento médico, en todos. El manga gástrica es la intermedia, por decir, y bypass siempre es como que mejor resultados tenemos. ¿Okay? Y bueno, igual de revisiones sistemáticas, 160,000 pacientes, más del 90% con revisión parcial, platicamos, menos de 100 a 125 de glucosas y de menos de 6.5%, y hasta un 80% de revisión completa. Digo, son 160,000 pacientes y son revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es pues lo que tiene pues ahora sí que mayor peso actualmente, ¿no? Obviamente acá, digo, hasta lo pongo con letras más chiquitas, pues mayor índice de complicaciones, ¿no? Porque pues, si la cirugía obviamente no trae ese riesgo de quirúrgico, ¿no? Pero mejores resultados con una P significativa a mediano y largo plazo. ¿Por qué esto? Y esto no me acuerdo si lo puse, no lo puse. Estos mejores resultados no es que tal cual la cirugía sea mejor a largo y mediano plazo que la medicación, pero la cirugía de cierta manera obliga al paciente a, bueno, la cirugía hace su función por sí misma, ¿no? Y la medicación sí depende mucho del paciente, del apego que tenga el paciente. Entonces, con la cirugía se pueden ver mejores resultados a mediano y largo plazo, por eso, porque ya el resultado está inherente, ¿no?, al tratamiento que hicimos en el paciente. Y pues un poquito acá al final lo pongo porque pues, la verdad es que digo, mi experiencia es prácticamente nula en eso, y vi de los 5 o 6 que hicimos ahí en el TAC todavía hace unos años. Sí se logra hasta más del 90% de remisión completa, pero ¿se acuerdan lo que les decía? Lo que acá importa es que las asas, la asa que dejamos puenteada es muy larga. El asa común se dejan asas de como 50 centímetros más o menos. Había otra cirugía que prácticamente lo dejaban casi en la válvula ileocecal. Mi maestro, el doctor Blanco del centro médico, llegó a hacer todavía las yeyuno, colon, anastomosis, pegaba el yeyuno al colon. Todavía me tocó con él desmantelarlas porque a los pacientes les daba una desnutrición severa y cirrosis hepática severa, se morían de cirrosis. De esto todavía el escopinado es una variación del escopinado. En la cirugía de escopinado supone que era la mejor cirugía metabólica, les daba cirrosis porque en toda esta área tan puenteada se crean muchas bacterias y las toxinas por circulación enterohepática va todo el hígado y
y literal se mueren de cirrosis, no desde desnutrición, sino de cirrosis. Entonces, la verdad es que por eso también